El conocimiento es un antídoto para el miedo y con esa frase de George Jerensen iniciamos Imagen Noticias. Tras la consulta en la participación, 55,000 ciudadanos de la planta termoeléctrica de Huesca sí va y empezará a funcionar este mismo año. Nuevamente, migrantes centroamericanos intentan cruzar por la fuerza a los Estados Unidos en una garita de Tamaulipas. La frontera tuvo que ser cerrada y redoblada la seguridad. Debido a la violencia e inseguridad en comunidades y pueblos de Aguascalientes, el turismo cae más del 60% y pone en crisis a artesanos. Y en Venezuela fue detenido e incomunicado el periodista Jorge Ramos durante una entrevista a Nicolás Maduro, quien se enojó cuando le fueron mostradas imágenes de gente comiendo en la basura. En los deportes inició la actividad del Abierto Mexicano de Tenis y otro más que muerde el polvo. Hernán Cristante despedido del Toluca tras 8 jornadas. Y yo les cuento que una de las cantantes latinas más famosas del mundo vuelve a estar en el ojo del huracán. Les platico de quién se trata y en qué lío se metió más adelante en Imagen Espectáculos. Muy buenos días. Y en días pasados se anunció que las Islas Marías dejarán de ser prisión para convertirse en un centro turístico y de educación para niños y jóvenes. Bueno, todo esto está listo para que este verano inicien las actividades más adelante. Todos los detalles, quédese con nosotros y mientras tanto, bienvenido. ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¿A dónde? ¿Adentro? Busquen el andar de Permítame, de favor, ir al baño. Permítame, creo que es un derecho humano. Esta segunda escena que le mostramos fue como fue detenido hace 6 años la maestra Elvester Gordillo. Precisamente en la tarde de aquel 26 de febrero de 2013, elementos de la PGR y Marina sorprendieron a la lideresa del CENTE en el aeropuerto de Toluca. Era acusada por la Procuraduría General de la República de defraudación fiscal, equiparada, delincuencia organizada y lavado de dinero. En el video, el cual fue publicado por la página La Silla Rota, se observa a Elvester Gordillo, a quien le colocaron un antifaz mientras le leen sus derechos. La maestra quedó absuelta de todos los cargos el 7 de agosto del año pasado. Ahora mire a estas ratas que hasta la caja registradora se llevaron. Cámaras de seguridad de una pizzería en Cadereyta, Nuevo León, captaron el momento en que 2 ladrones a punta de pistola robaron el lugar. Este video está causando indignación y no es para menos. En él se observa cómo una mujer golpea en varias ocasiones a un menor con discapacidad. Los hechos se registraron en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Y bueno, esperemos que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Vean nada más cómo lo golpea. Y ahora en noticias internacionales, el juez estadounidense Brian Coogan, encargado del juicio de El Chapo Guzmán, dio un mes más a la defensa del capo mexicano para solicitar un nuevo juicio. Esto después de saberse que algunos miembros del jurado pudieron haber incumplido las normas del magistrado en varias ocasiones. El pasado 12 de febrero, Guzmán Loera fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante 6 días en un proceso que duró casi 4 meses. Y mira, estas impresionantes imágenes fueron captadas por cámaras de video en el momento justo en que un techo fue desprendido de un edificio debido a fuertes vientos registrados en parte de la región estadounidense de Nueva Inglaterra. Además, derribaron líneas eléctricas y árboles. A pesar de esos incidentes, autoridades informaron que no hubo lesionados.
Y esto sucedió en Ohio. Fuertes vientos causaron que un camión volcara a un costado después de balancearlo por unos minutos mientras circulaba por un transitado puente. Los carriles fueron cerrados por unas horas, pero nadie resultó herido en el incidente. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Señor Quique Villanueva. ¿Qué tal con los vientos en Estados Unidos? Y es que hay que tener mucho cuidado. Aquí en México también es muy común que de repente eso pase en las carreteras. Los camiones literalmente se vuelven en velas y se van para un Y se lado. pierde el control cuando los vas manejando, ¿eh? Así es, por eso la velocidad es impresionante. Pero bueno, hasta aquí las noticias en este momento de manera internacional. Oye, muy bien, Maduro, ¿eh? Cada día mejor. Es que Es un pobre imbécil, hombre, no, ya. no sé si de repente... creo que Darwin se equivocó en muchas cosas, nada más lo único que puedo decir. Bueno, gracias, Quique. A ti, Paco. Te lo agradezco mucho. Y bueno, finalmente, como ya le estábamos comentando, este video es en donde se aprecia gente comiendo del camión de la basura en Venezuela. Fue lo que ocasionó que el pobre imbécil de Nicolás Maduro se enojara y provocó que el periodista Jorge Ramos y su equipo de periodistas fueran retenidos por más de 3 horas en el Palacio de Miraflores en Caracas. En unos momentos le tenemos los detalles, incluso también la intervención de la Cancillería mexicana sobre el tema. Quiero que se vaya del país, porque no sirve, estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Y sobre la retención de este grupo de periodistas en Venezuela, la Cancillería mexicana se mostró preocupada por los hechos y también Estados Unidos solicitó a México reconocer al presidente interino Juan Guaidó y a su gobierno. Más adelante le presento las posturas de ambos gobiernos, por supuesto. Y es momento de saludar con gusto al señor Gerardo Liceaga. Jerry, buenos días. Mi querido Paco. Ya despiértate. Buenos días, ya desperté. Y además De periodistas en Venezuela, la Cancillería mexicana se mostró preocupada por los hechos y también Estados Unidos solicitó a México reconocer al presidente interino Juan Guaidó y a su gobierno. Más adelante le presento las posturas de ambos gobiernos, por supuesto. Y es momento de saludar con gusto al señor Gerardo Liceaga. Jerry, buenos días. Mi querido Paco. Ya despiértate. Buenos días, ya desperté. Y además desperté con un shock. Porque fíjate que si hay algún directivo de la NFL, algún dueño de los equipos de la NFL, al que consideras ganador, al que consideras una imagen de la liga, pues es Robert Kraft. Sí, claro. El dueño de los Patriotas. Bueno, pues está acusado de 2 cargos menores por solicitud de prostitución. El mismo día que se jugó la final de la conferencia americana. Él y otros 24 hombres han sido acusados por el juez de distrito, bueno, más bien El fiscal de distrito. el fiscal de distrito, perdón, el fiscal de distrito, por conducta junto con otros 25 hombres. Kraft solicitó 2 veces en esa semana de la final, entre el 19 y el 20 de enero, solicitud de prostitución, es decir, fue a un lugar que se llama Las Orquídeas de Asia y que es un lugar conocido, pues, precisamente porque es prácticamente un lugar de masajes donde se ejerce la prostitución. Entonces el tema no son las 100 horas de trabajo comunitario lo que lo van a castigar, porque además él lo ha negado todo, pero desafortunadamente para él, pues apareció un video donde se ve llegando el famoso Bentley azul, que es el dueño de los Patriotas, y manejándolo él. Y tampoco son los $5,000 que le van a poner de multa, es el descrédito general de un hombre que considerábamos verdaderamente intachable. Te voy a decir una cosa también, independientemente de todo, sin disculpar la conducta del señor Kraft, pero en materia política las cosas en los Estados Unidos están muy fuertes y él siempre ha sido un aliado del señor Donald Trump y no lo están queriendo mucho, ni a él ni a sus aliados. Entonces, el que se lleva se aguanta, dicen en mi tierra. Pues sí, pero bueno, finalmente, pues sí, nos levantamos todos con ese tema. El tema viene desde el viernes, pero el que el fiscal de distrito haya salido y que diga que tiene documentado con videos la participación del señor Kraft, pues bueno, sí, es un tema. ¿Cómo no? Un tema que le preocupa y que además le ha pegado directamente a Roger Goodell, porque le han dado con todo a Roger Goodell diciendo, bueno, ese era uno de sus directivos ejemplares, ¿qué va a hacer la liga con él? Y la declaración de Goodell es... Silencio, ¿no? No, él está bajo las reglas de la NFL y lo vamos a perseguir como a cualquier otro, como a los jugadores que cometen violencia doméstica, que también sobrepasan el tema de las sustancias prohibidas. Supuestamente lo va a castigar la liga como cualquier otro miembro más sin tener miramientos. Y bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Vamos a ver esta jugada, que es la jugada de impacto. Yo sé que es mucho básquetbol, pero es la temporada. Pero este jugador de la selección de Estados Unidos, vean en qué momento anota.
Canasta contra Argentina en las eliminatorias de la FIBA Américas. Argentina estaba ganando el partido. Iba a ser un hito para la historia, la victoria de los argentinos. Y de repente se levanta Ray Hearn y sin tiempo en el reloj, vean, en el momento que entra la canasta, pues termina el tiempo. Y la regla es que la pelota esté ya en el aire. Ya en el aire. Ya que estés haciendo el movimiento, no necesitas estar la pelota en el aire. Cuando estás haciendo el movimiento de tirar y ya está tu brazo lanzando el balón, ahí se cuenta que la jugada está dentro del tiempo reglamentario. Ya, ahí mira, ahí se marca que ya está en el tiempo reglamentario. Ya cuando la lanza, pues ya va la pelota hacia adentro. Qué canasta. Gracias, Jerry. Y bueno, ya ayer se lo adelantábamos. La planta termoeléctrica en Huexca, en Morelos, fue aprobada por el 59.5% de los votos emitidos en la consulta pública. Participaron 55.715 ciudadanos. Esto según lo informó el gobierno federal. La termoeléctrica entrará en operación este mismo año para evitar pérdidas por 4,000 millones de pesos y para aprovechar la inversión que se hizo de 25,000 millones de pesos. Pero sin embargo, opositores de la termoeléctrica de Huexca desconocieron los resultados de la consulta, ya que aseguran estuvo amañada, pues en todos los pueblos afectados hubo un rotundo no, según lo que nos dicen a este proyecto. Los integrantes del frente informaron que van a acudir a instancias internacionales debido a la violación de los derechos de los pueblos indígenas en dicha consulta. Acudiremos a instancias internacionales también y además continuar con la lucha política y social, porque esto no ha terminado, va empezando. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el grupo opositor a la termoeléctrica ya no debería de manifestarse porque la mayoría abrumadora que participó en la consulta pidió que sí entre en operación. Sin embargo, señaló que mantendrán el diálogo con los inconformes. Y saludo con mucho gusto y le doy desde este momento un abrazo que ya se lo di a Sofía Rivera Torres. Muchas gracias, Paco Sea. Es que ayer falleció mi abuelita, pero aquí andamos con toda la actitud, con un angelito más en el cielo. Y como siempre y como ya es costumbre, en esta sección les cuento en Imagen Espectáculos que la actriz Yalitza Aparicio fue entrevistada por la ONU. Fue una plática en torno a los derechos humanos y fue publicada por el portal electrónico de la Organización de las Naciones Unidas. Con ello se muestra la importancia que ha tomado a nivel social la proyección del filme Roma. Precisamente lo que platicábamos, Paco. Yalitza dijo estar orgullosa de sus raíces indígenas, es oriunda de Oaxaca, un estado con gran riqueza histórica y cultural donde una amplia variedad de lenguas indígenas son parte importante del tesoro de los pueblos originarios que lo habitan, pero también es uno de los estados con mayor pobreza y marginación. Así que, como ya hemos dicho, qué orgullo que los reflectores están precisamente sobre las personas que más lo necesitan, sobre las más necesitadas y las más marginadas en este Para momento. Muina de Goiri sigue Mira destacando. nada más tú. Dije, vamos a lograr un día sin mencionarlo. No, de ninguna manera. Pero ya hemos estado hablando mucho de Yalitza, que es ídola de Sergio Goyri, por supuesto. Claro, él le dice Yalitzia. Exacto. Yalitzia en el país de las maravillas. Gracias, mi querido Sof. Un placer, Paco. Miren qué belleza de imagen que les presentamos esta mañana. Este niño con alguna discapacidad se divierte como un enano con el encargado de este negocio y lo hace pasar un muy buen momento sin discriminación alguna. Todavía hay seres humanos conscientes de la necesidad de entretenimiento de los niños y he aquí una muestra. La retención de 7 periodistas, entre ellos el mexicano Jorge Ramos, por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es una clara violación a la libertad de expresión y ese es nuestro tema del día. El periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo de trabajo fueron retenidos en Venezuela. Habían ido al Palacio de Miraflores a entrevistar al presidente Nicolás Maduro. Tras 17 minutos de entrevista con preguntas incómodas sobre la crisis en Venezuela, Maduro enfureció y mandó retener a los periodistas. El detonante habría sido un video de chicos venezolanos comiendo de la basura. Jorge Ramos y su equipo fueron separados, aislados en cuartos de seguridad con las luces apagadas. Los despojaron de sus cámaras, celulares y algunos artículos personales. Más de 2 horas y media después fueron liberados. Muy
Muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros esta mañana, amaneciendo bien informado, por supuesto aquí en Imagen Noticias con Francisco Zea. Le recuerdo que todos los días en nuestras redes sociales tenemos una pregunta en la que le pedimos que participe. El día de ayer le preguntamos, ¿está satisfecho con los 3 Oscar que ganó Roma o debió ganar más? Este es el resultado. Mire, así quedó la encuesta. 65% quedó satisfecho, mientras el 35% opinó que debió ganar más. Claro que debió ganar más. Bueno, también hoy queremos que antes que otra cosa suceda, nos siga en nuestras redes sociales, @ImagenSea, nos encuentra en Twitter e Instagram, y también Imagen Noticias con Francisco Zea en Facebook. Hoy le queremos preguntar, tras la retención en comunicación de un periodista de origen mexicano en Venezuela, ¿el gobierno de México debe cambiar su postura ante Nicolás Maduro? ¿Sí o no? Le recuerdo, nuestro hashtag es muy importante utilizarlo, es Abre los Ojos. Y Francisco Zea, un placer saludarte esta mañana. Hola, Marlene. Muy bien, la hija de Baltasar. De Baltasar. Oye, este tema, a ver, entonces resulta que a estos periodistas se les concede una entrevista a Nicolás Maduro, les contesta sus preguntas incómodas y luego se enoja y les quita su equipo y los retiene. Los retiene. Cuando están ya preguntándole sobre este video en específico, en donde están comiendo de la basura estos chavos, se levanta, se va y entonces ya después los meten en un cuarto oscuro, según lo que relata Jorge Ramos. Jorge Ramos tiene una historia ya en cuestiones de Venezuela. En algún momento entrevistó a Hugo Chávez y para amedrentarlo lo mandaron en una avioneta toda destartalada para que llegara donde estaba Hugo Chávez, para que llegara más suavecito. Y aquí hay que decir una cosa, a mí no es que sea santo de mi devoción, porque siempre fue muy crítico con el gobierno de México, pero desde Miami yo también puedo criticar a Trump desde aquí y soy muy macho, pues la verdad es que no creo que pase mucho, pero creo que en este caso y en el caso específico de Venezuela, Jorge Ramos siempre ha sido muy combativo y siempre ha sido, además de todo, pues un dolor en el pie de este par de dictadorzuelos de bananeros. De quinta. Pero ahora entonces México debe cambiar su postura. Estamos pues muy sí, neutrales, pero porque ya debería, porque es de origen mexicano. No sé si Jorge Ramos tenga la nacionalidad, lo desconozco, pero finalmente creo que ya el retener a un periodista, retener a todo su equipo, quitarles las cámaras, es ya muy grave. Según lo que se ha trascendido, es que la Cancillería mexicana ya acordó con la Cancillería venezolana que cuando salga le van a devolver sus cámaras. Pero esto ya es... y borrada la entrevista. Oye. Es un pobre peineta, este gordo, panzón, bigotón, imbécil. Se parece a Sergio Goyri. Sí, no es que hinchado. Sí. Bueno, gracias, Zea. Hinchadón. Bonito día. Igualmente, hombre. Hasta luego, con permiso, gracias, pasa, Adiós. Permiso. Bueno, y mucho se ha hablado y se habla de los migrantes. Por momentos la situación se calma y después vuelve a tensarse. Es que la desesperación por no poder llegar a los Estados Unidos los invade, sin duda. Ayer de nueva cuenta fue cerrada una de las garitas en Tamaulipas. Ya regreso con los detalles. Decenas de migrantes centroamericanos intentaron cruzar a los Estados Unidos por el puente internacional de Nuevo Laredo. El paso fue cerrado y en ambos lados de la frontera se desplegaron elementos de seguridad. El puente internacional número 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue cerrado luego de que un grupo de migrantes centroamericanos quisiera cruzar sin documentos al país americano. Se cerró el paso tanto peatonal como de automóviles, colocando a mediaciones del puente vallas de púas y cerrando todo acceso. Esta situación prevaleció durante más de una hora, mientras que elementos de la policía y del Instituto Nacional de Migración controlaban a los ciudadanos hasta que uno por uno y con un documento en mano pudieron empezar a cruzar de manera peatonal. Estábamos aquí esperando pasar para lo que es el lado de Estados Unidos, pero resulta de que de repente vino la caravana, vinieron estos muchachos y salieron corriendo y de pronto creo que eso los alarmó a las autoridades y es por eso que se han cerrado el puente. Estamos aquí esperando y de repente pues entró la caravana y pues todo está cerrado aquí y nosotros pues también estamos preocupados
porque en la espera de aquí de pedir el asilo y pues lo que escuché pues dijeron que ellos lo que querían era cruzar y que si no los dejaban cruzar por aquí pues iban a tirar por el río. Para los ciudadanos de los dos Laredos, esta situación se vuelve preocupante y molesta, ya que muchos se dirigen a la escuela o trabajo. Pero yo digo que es muy mal todo eso que está pasando, porque sí está afectando mucha gente, no solo a mí, está afectando mucha gente. No puedo llegar a trabajar. Yo entraba a las 2 y no me dejaron a pasar. Sí, pues nos aprovechamos porque pues queremos ir a comprar unas cosas para vender acá en Nuevo Laredo. Tengo un puesto ahí en la pulga y yo está una hermana que tengo enferma en el hospital, pero pues ya ahorita pues a ver hasta qué hora lo van a abrir. A pesar de esta contingencia en el puente internacional número 1 de Nuevo Laredo, los otros dos puentes permanecieron abiertos con normalidad. Las autoridades tanto americanas como mexicanas se mantienen a la expectativa en caso de presentarse otra contingencia similar de migrantes queriendo cruzar ilegalmente a la Unión Americana. Con información de Jaciel Rubio, Imagen. A un mes de que los Estados Unidos decidieran enviar de regreso a México a migrantes centroamericanos que solicitó asilo a estos migrantes, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, se reunirá esta semana con la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, en Washington para intercambiar opiniones sobre el problema de la inmigración. Nadine Gassman, nueva directora de InMujeres, precisó que en la reunión no se abordará el tema del muro fronterizo. Ya se lo comentaba, el periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo fueron retenidos por casi 3 horas en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela. Jorge Ramos explicó que se encontraba realizando una entrevista al presidente Nicolás Maduro cuando le mostró un video en donde un grupo de venezolanos comía de la basura. Esto molestó a Maduro, quien se levantó y dio por terminada la entrevista. El periodista mexicano relató que acto seguido personal de seguridad les quitó su equipo de trabajo y fueron encerrados sin tener ninguna comunicación. ¿Tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos goma, Maduro ahora lo sabe, esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así, tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Yo voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos, por mí. ¿Ves? ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Óchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país. Porque no sirve, estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de México manifestó al de Venezuela su preocupación y protesta por lo ocurrido en el Palacio de Miraflores, en donde fueron retenidos Jorge Ramos y su equipo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió a México y otros países que reconozcan a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que impongan sanciones económicas para presionar al gobierno de Maduro. Llamó a no ser espectadores de la crisis. Y es que México forma parte del Grupo de Lima y no asistió a la reciente reunión realizada en Bogotá. Nada más hay que recordarle al señor Mike Pence que en este marco, después de lo que pasa con Jorge Ramos, su presidente, el señor Pence, lo sacó de una conferencia de medios porque tampoco le gustó lo que le decía. ¿Sí se acuerda? Que el imbécil ese que tiene usted de jefe lo sacó, ¿no? ¿O no? Estados Unidos llama a todos los países que aman la libertad en este hemisferio, incluidos México, Uruguay y las naciones del este del Caribe, que se unan a nosotros en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y su gobierno. Y se unan a nosotros al dar un paso adelante para apoyar a la lucha de los venezolanos para reclamar su libertad. Ante los hechos de violencia ocurridos el fin de semana en Venezuela, el presidente López Obrador se pronunció por negociar una solución pacífica al conflicto que no imponga decisiones a los ciudadanos de aquella nación. Reiteró que conforme a lo establecido en la Constitución, México será respetuoso de los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Hay que recordar que ahora sí, cuando se está afectando el derecho de un ciudadano mexicano, es momento de actuar y no de hacerse... vamos a los deportes.
Ya Jerry muy molesto con el señor Muriño, por supuesto que es un payaso de primera. Pero a partir del 1 de marzo, José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato a la presidencia, se va a integrar al Consejo de Administración de HSBC Holding. La institución detalló que Meade no tendrá un contrato de servicio y solo será miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo, servicio por el cual tendrá un sueldo de 2.700.000 pesos anuales. De acuerdo con el INEGI, la economía mexicana tuvo un desempeño cercano al estancamiento durante diciembre del año pasado. Creció de forma marginal en 0.2% frente al mismo mes del 2017. Se trató del peor desempeño económico de tasa anual desde diciembre del 2009 y comparado con el primer mes de anteriores administraciones federales fue la menor tasa, cuando menos de los últimos 5 sexenios. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.37%, Hong Kong baja 0.65%. En Europa, Londres gana 0.07%, París sube 0.31%, Frankfurt avanza 0.42%, Madrid pierde 0.003%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.091.95 puntos, el Nasdaq 7.554.46 unidades, la Bolsa Mexicana 43.644.33 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos con 45 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 74 centavos a la compra y 21 pesos con 76 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $55.48 por barril. El Brent del Mar del Norte, $64.76 por barril. La mezcla mexicana, $57.05 por barril. La termoeléctrica de Huexca, en Morelos, sí va. Así lo plantean las autoridades federales tras la consulta ciudadana de este fin de semana. Hay quienes desconocen los resultados y la Secretaría de Gobernación plantea que habrá diálogo a pesar de la aceptación. Ya regreso con todo esto. De nueva cuenta, tensión en la frontera México-Estados Unidos. El puente internacional número 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue cerrado luego de que un grupo de migrantes centroamericanos quisiera cruzar sin documentos y por la fuerza de Estados Unidos. El periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo fueron retenidos por casi 3 horas en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. Realizaba una entrevista al presidente Nicolás Maduro, quien se molestó por los temas tratados. Los comunicadores fueron retenidos e incomunicados. El canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de México manifestó al de Venezuela su preocupación y protesta por la retención del periodista Jorge Ramos y su equipo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a México y a otros países que reconozcan a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que impongan sanciones económicas para presionar al gobierno de Maduro a renunciar. El 26 de febrero de 1933, hace 86 años, nació la cantante y actriz jalisciense María Victoria, ícono de la época de oro del cine mexicano. Es una de las máximas figuras de la cultura popular de la segunda mitad del siglo pasado. Tiene en su haber más de 60 películas, 30 discos, 20 programas de televisión,
40 obras de teatro y 20 telenovelas. La Toyita, como la llaman sus amigos, ha dejado para el recuerdo momentos musicales inolvidables, con temas como Mucho, 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 Qué bonito siento, Venganza, Mil besos, Qué divino y Cuidadito. Como te quiero yo, nadie podrá quererte como te beso. La planta termoeléctrica en Huexca, Morelos, fue aprobada por el 59.5% de los votos emitidos en una consulta pública. Participaron 55.715 ciudadanos, según informó el gobierno federal. La termoeléctrica entrará en operación este mismo año para evitar pérdidas por 4,000 millones de pesos y para aprovechar la inversión que se hizo de 25,000 millones de pesos. Sin embargo, opositores a la termoeléctrica de Huexca desconocieron el resultado de la consulta. Afirmaron que el ejercicio estuvo amañado y hubo acarreo de personas llevadas a votar. Advirtieron que serán muchos los pueblos afectados por esta generadora de energía en los que hubo un rotundo no al proyecto. Los opositores mencionaron que la consulta obtuvo votos a favor de la operación de la termoeléctrica obtenidos en municipios no afectados por el gasoducto, el agua o la contaminación. Pues desde el inicio que dijimos, cuando se anunció esta consulta, dijimos desconocíamos esta consulta y los resultados de esta consulta, pues por quién llevó la consulta, ¿no? El juez y parte de quien está llevando, la forma en que se contó, no fue un organismo autónomo y además hubo una serie de irregularidades durante el ejercicio de esta consulta, hubo acarreo de personas, toda la maquinaria de Morena se utilizó para llevar a las personas a votar. La respuesta por parte del gobierno no se hizo esperar. La titular de Segov, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el grupo opositor a la termoeléctrica ya no tiene razones para manifestarse porque una mayoría abrumadora dio luz verde para que opere esta instalación eléctrica federal. Añadió que quienes se oponen a la obra intentaron hacer trampa para inclinar la balanza en contra del proyecto eléctrico. La población optó mayoritariamente, con una abrumadora mayoría, porque sí se echara a andar la termoeléctrica. Claro que hay un grupo disidente, por supuesto, y ahí está ese grupo disidente, pero finalmente ese grupo disidente pues vio que la mayoría de las personas sí quieren esta planta. Luego de la consulta, integrantes de los frentes opositores informaron que acudirán a instancias internacionales debido a la violación de los derechos de los pueblos indígenas de dicha consulta. Aseguran que el ejercicio se llevó a cabo principalmente en zonas que no se verán afectadas por la operación de la termoeléctrica. Siguen las acciones sociales y políticas, pero también las legales. Lo que sigue es también apelar a organismos internacionales por la ilegalidad de esta consulta, por la violación de los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169. Acudiremos a instancias internacionales también y además continuar con la lucha política y social, porque esto no ha terminado, va empezando. Mire, por casos como este es que urge que las policías de todos los niveles sean capacitadas. Resulta que la cartulina colocada en el sitio en donde fue asesinado el activista Samir Flores está desaparecida y la Comisión Estatal de Seguridad Pública no se pone de acuerdo sobre quién la pudo haber perdido. La Fiscalía señaló que la foto de la evidencia fue tomada por un elemento de la CES, que es la Comisión Estatal de Seguridad, y después no supieron a dónde quedó la cartulina, mientras que el titular de la CES, José Antonio Ortiz, aseguró que los oficiales la vieron, pero no se hicieron responsables porque no tienen facultades para ello. Dice nada más, idiota el gobernador, idiotas sus subalternos, ¿no? No, nos invitaron a retirarnos. Ya no pudimos resguardar, se perdió la cartulina. Pero sí se tomó foto de ella cuando pasó el homicidio. ¡Para adentro, para adentro! ¿Quién falta? Vaya corriendo, vaya corriendo. ¡Para adentro! ¡Tumba el zaguán! ¡Tumba el zaguán! ¡Tumba el zaguán! ¡La treca! ¡Tumba el zaguán!
hijo de la chingada este güey. Dale, para adelante, para adelante, para adelante. ¿Qué hay? ¿Qué hay, güey? Aquí voy de este lado de la vena. ¿Nada? Vámonos. Voltea para atrás, voltea para atrás. No, hombre, ese güey está bien pendejo para tumbar zaguán. Vámonos, vámonos. Por respeto a usted, a su familia, quitamos las imágenes de los muertos, que ahí estaban precisamente en ese momento. La misma polvareda que sale por las llantas de la camioneta, por los disparos, tapa algunas de las imágenes y después las tapamos nosotros. Pero eso no quita que este sea el México de todos los días. El México en donde 80 personas pierden la vida a manos del crimen organizado. Pero eso sí, andamos discutiendo en el Congreso si la Guardia Nacional debe de ser civil. Sobre todo esta gente que usted está viendo tiene mucho perfil civil, ¿no? Vean además las armas que traen, la organización, la camioneta y el tipo que, bueno, en palabras textuales, está muy güey para tumbar zaguanes, es lo que dijeron. Este pendejo está muy güey para tumbar zaguanes, como si hubiera además de toda una técnica para tumbar zaguanes. La realidad es que son el México, esto es el México real, el México de todos los días. A esto se va a tener que enfrentar la Policía Federal, la Guardia Nacional. ¿Usted cree que nuestras policías municipales que andan centaveando en el periférico, las policías municipales que andan levantando albañiles que se tomaron una caguama, van a poder enfrentar esto? Es la pregunta, señores del Congreso, les vuelvo a repetir, son ustedes unos completos inútiles, irresponsables, porque en función de que hubo una unanimidad, pues están todos festinando la creación de una Guardia Nacional que no tenga carácter militar. Estos señores tienen un carácter muy civil. A ver hasta cuándo. Esto pasó el 5 de febrero en Guanajuato. Más adelante le voy a contar los detalles de este ataque. Y nada más, es el México real. Esto es de todos los días. Estas imágenes las tenemos por casualidad, pero este es el México de absolutamente todos los días. Y además, lo más, no sé si sea grave o cómo le podemos decir, si es simpático. Si usted se da cuenta, esta es la cámara de uno de los atacantes. Es una GoPro que traía colgado uno de los atacantes para documentar los muertos. Pero eso sí, ustedes en el Congreso están contentos, ¿verdad? 126 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra. La unanimidad también puede ser para hacer pendejadas, no se preocupen. En Cuernavaca, Morelos, 2 adolescentes fueron vinculados a proceso por el asesinato de los padres de uno de ellos. Los menores, ambos estudiantes del Colegio de Bachilleres, planearon el homicidio presuntamente incitados por un taxista que les prometió reclutarlos en un grupo criminal. Y en la capital mexiquense, en Toluca, elementos de la Fiscalía Estatal, en coordinación con miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguraron cerca de 80 kilogramos de marihuana durante un cateo realizado en un predio ubicado en la colonia Azteca. Un sujeto fue detenido cuando pretendía ingresar al domicilio. Mientras que en Acapulco, Guerrero, armados con palos, piedras y bombas molotov, familiares y amigos de reos del penal de Las Cruces se enfrentaron con policías antimotines en las inmediaciones del penal. Los inconformes, que también quemaron llantas, protestaban en contra del supuesto maltrato que reciben los presos en la cárcel, además de exigir que un reo, identificado como Irding, que se dedica a la extorsión, sea trasladado a otro centro penitenciario. Y si es usted de los que normalmente hace uso de Periférico Norte en la zona metropolitana de Valle de México, le informo que anoche autoridades de Naucalpan y del Estado de México iniciaron las obras de remoción y mantenimiento de esta vía desde la zona del extoreo de Cuatro Caminos y hasta Ciudad Satélite en ambos sentidos de circulación de la vía rápida, por lo que durante las próximas 4 semanas los carriles centrales estarán cerrados de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Se van a realizar obras de bacheo, desasolve y mantenimiento. Se espera que los trabajos concluyan el 29 de marzo. Las vías alternas, Río San Joaquín, Gustavo Vaz, Aquiles Cerdán y la vía Adolfo López Mateos.
¿Cómo está el mundo? Iniciamos en Estados Unidos, en donde el vicepresidente de esta nación, Mike Pence, dijo que su país está preparando una fuerte cantidad de dinero adicional en ayuda humanitaria para Venezuela. Además, pidió a los aliados latinoamericanos que aumenten la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto durante una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, Colombia. A pesar de la brutalidad de Maduro, seguiremos adelante. Estamos identificando nuevas áreas a lo largo de la frontera donde podemos preposicionar ayuda adicional para las personas en dificultades de Venezuela. Hoy también tengo el privilegio de anunciar que Estados Unidos proporcionará $56 millones adicionales para apoyar a nuestros socios en la región en su ayuda a los venezolanos que huyen de la privación y la opresión del régimen de Maduro. Durante esa misma cumbre, Pence anunció que Estados Unidos impuso sanciones a 4 gobernadores venezolanos en medio de su cerco a Nicolás Maduro, a quien Washington ve como un líder ilegítimo por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria. Además, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en un comunicado que los intentos ilegítimos del régimen de Maduro de bloquear la ayuda internacional dirigida al pueblo venezolano son vergonzosos. Estados Unidos impondrá sanciones a funcionarios del régimen adicionales, incluidos 3 gobernadores del estado fronterizo implicados en la violencia del fin de semana pasado y un miembro del círculo íntimo de Maduro. Estos hombres trabajaron para bloquear y la ayuda para las personas necesitadas y reprimir las protestas pacíficas mientras su tirano bailaba en Caracas. Sus acciones no quedarán impunes. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Homs Trujillo, dijo que el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, y su familia han recibido serias amenazas, responsabilizando a Nicolás Maduro. Por ello, el Grupo de Naciones de Lima y Guaidó emitieron una declaración de 18 puntos en los que reiteraron su llamado al ejército venezolano para que reconociera al líder de la oposición como su comandante en jefe. Desde Bogotá, queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Paco, Maduro roba celulares y cámaras y Estados Unidos también ya directa e indirectamente le dice a México que cuál va a ser su postura, tanto a México y a Uruguay. Te voy a decir una cosa, aquí la hipocresía creo que también es lo que está reinando, ¿no? O sea, creo que el canciller colombiano debía decir qué demonios van a hacer, no nada más vamos a acudir a todos los mecanismos internacionales, sino ya poner una postura clara. ¿Cuáles son los mecanismos internacionales? Lo van a pensar, ya la postura es clara, podrían llegar a intervenir el grupo de Lima o no. Y por el otro lado, pues los Estados Unidos están culminando a que México reconozca a Juan Guaidó cuando el señor que ocasiona que le pidan a México, esto es un periodista que el idiota de Trump lo sacó de una conferencia de medios. Entonces estamos en el mundo al revés, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, y Estados Unidos se coloca como el paladín de la justicia cuando es un montón de intereses los que están involucrados en Venezuela. Y bueno, si no es Estados Unidos, es Rusia, si no es Rusia, es China. Y además también no olvidemos que en el caso de México, México está siendo neutral ante Venezuela, como lo ha sido con Arabia, que también tiene algunos problemas ahí con derechos humanos, como lo hizo con China. Entonces también hay que ver las cosas en justa dimensión. Así es, Quique, gracias. A ti, Paco. Vamos con Sofía Rivera Torres. Sofi. Paco, Quique, muchas gracias, muy buenos días. Y a ustedes, como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que un juzgado de Barcelona ha citado a la guapísima cantante Shakira el próximo 12 de junio para que declare como investigada por un asunto de fraude fiscal de más de 14.5 millones de euros, un equivalente a más de 304 millones de pesos. En la querella, una fiscal considera a la cantante que dejó de pagar impuestos en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la hacienda pública.
Y siguiendo con el tema de la música, pero ya en otra información, la banda de heavy metal Iron Maiden suma un tercer concierto a la Ciudad de México como parte de su gira Legacy of the Beast World Tour. El 27 de septiembre próximo en el Palacio de los Deportes los podremos esperar. Iron Maiden se presentará también los días 29 y 30 de septiembre, donde deleitarán al público mexicano con un espectáculo teatral y van a experimentar diversos mundos a través de sus canciones. Y como siempre, ya saben, los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme. Me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Y hablando de redes, vámonos al otro lado del foro con Marlene Stahl. Y tras la retención en comunicación de un periodista de origen mexicano en Venezuela, el gobierno de México debe cambiar su postura ante Nicolás Maduro. Este es el resultado y esta es la pregunta para que participe con nosotros. Durante todo el día, 83% dice que sí y el 17% nos dice que no. Le quiero recordar, nuestro hashtag es Abre los Ojos y lo utiliza al momento de compartir su opinión en cualquiera de nuestras redes sociales. Hacemos una pequeñísima pausa, pero regresamos, no le cambie. El gobierno federal ya trabaja en la estructura de la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, explicó que un grupo de trabajo se enfoca en el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo, mientras que otro realiza el programa de transición de la Policía Federal a este nuevo cuerpo de seguridad. Alfonso Durazo añadió que de aprobarse el dictamen de la Guardia en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, en los próximos días la Guardia Nacional entraría en operaciones la segunda semana de marzo. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados hablaron sin cambios la minuta enviada por el Senado para crear la Guardia Nacional. Este martes se presentará el dictamen ante el Pleno de San Lázaro para llevarla a la segunda lectura y a votación en la sesión ordinaria del próximo jueves. El diputado morenista Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, se mostró seguro de que en la Cámara Baja se repetirá la votación por unanimidad lograda por el Senado el jueves pasado. ¡Qué bien! Y mire, fue el primer pueblo mágico de Aguascalientes. Hoy sufren serios problemas económicos por la falta de turismo. Los comerciantes buscan a través de las redes sociales una solución. Ya están hartos, por supuesto. Los pocos artesanos que existen en el pueblo mágico de Asientos, Aguascalientes, aseguran que los visitantes han disminuido considerablemente. Ha venido a la baja, sobre todo los 2 últimos años para acá. Hemos sentido ese bajón. Señalan que los hechos de violencia que se vieron en la comunidad de Guadalupe de Altas en los últimos meses impactaron las visitas en un 60% en los últimos años, según los artesanos. Algo, un poco. Sí, el visitante es lo que me comenta, que sí temen un poco venir por lo mismo. Pese a que fue el primer pueblo mágico de Aguascalientes, la difusión se enfoca más a Calvillo o San José de Gracia, según los artesanos. Falta más difusión, que los que están a cargo de turismo se enfoquen más a esto, porque sí, en realidad yo he visto trabajadores de turismo que, a excepción de 1 o 2 personas, las demás no quieren trabajar. No sé si no les interese. Que debería, porque ahí están percibiendo un salario, ¿verdad? Anteriormente llegaba un camión diario de visitantes, ahora si llega una unidad a la semana es mucho. Que va a venir un congreso y que van a traer a la gente aquí, no sé si en realidad no quieran traerla, se quedan en Aguascalientes por Asientos. Y el otro no. No sé si a Calvillo lleguen, no sé si a San José de Gracia lleguen, pero aquí Asientos no. Ahora los propios artesanos a través de sus redes sociales promueven el pueblo mágico. Yo he saturado todas mis redes sociales de fotos, videos de aquí, es lo que puedo hacer, es lo que me toca. Hace algún tiempo se le decía a la gente que el turismo sería el futuro de Asientos. Hoy pareciera que esa no es una opción para la población que no tiene alternativas más que trabajar en la mina o migrar. Para Imagen, Carla Méndez. Ahí mismo en Aguascalientes, una joven de 17 años murió tras ser atacada por su pareja con un cuchillo durante una discusión. Ella tenía 7 meses de embarazo. Tras ser localizado por la policía, este pendejo de 22 años intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió. Finalmente fue detenido. Estábamos esperando ese nacimiento de esa bebé, Lucía.
se iba a llamar Lucía, se iba a llamar Lucía. Y me decía, me falta esto y otro. Y yo dije, Señor, yo le voy a regalar lo que le falta a mi niña. En Sonora, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvo a 2 sujetos que estarían involucrados con al menos 11 asesinatos, entre ellos 2 feminicidios. El primero fue capturado en flagrancia en posesión de 7 gramos de metanfetaminas y 2 armas de fuego, mientras que el segundo fue detenido durante un cateo a un domicilio. Claudia Indira, procuradora de la Fiscalía General de Justicia, informó que Roberto N. y Roberto Carlos, de 37 y 49 años de edad, enfrentan cargos por 7 homicidios calificados, 2 homicidios calificados en grado de tentativa y 2 feminicidios, por lo que se les podría imponer una pena mínima de 251 años de prisión y una máxima de hasta 536. Y vamos, por supuesto, con el señor Gerardo Liceaga, el amigo del señor Caixinha. Muy amigos ellos dos. ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¿Quién falta? Vaya corrientito, vaya corrientito. ¡Para adentro! ¡Tumben el zaguán! ¡Tumben el zaguán! ¡Tumben el zaguán! ¡La tranca, la tranca! ¡La tranca! ¡Tumben el zaguán! ¡El marro, el marro! Aquí hay varias preguntas. La primera de ellas, ¿usted cree que es un grupo policíaco tratando de ir en contra de unos delincuentes? Pues no, es un grupo de delincuentes, precisamente es un comando que dejó 5 muertos. Otra pregunta, ¿usted cree que hay alguna policía municipal capaz de enfrentarse a estos tipos? Con esa organización, con ese armamento, chalecos antibalas, ametralladoras, AK-47... perfectamente organizados, 2 camionetas que llegaron ahí y que nosotros, además de todo, por pudor, para que usted no pase un mal rato, le quitamos los muertos y la sangre, pero los muertos y la sangre los pone este país todos los días, en un número de 80 diarios. La sangre y las balas en este país que no terminan. Y otra pregunta, la más importante quizá, la Guardia Nacional, celebrada por la unanimidad que obtuvo en su aprobación por el Senado, ¿será suficiente para ir en contra de tipos con esta peligrosidad? Las imágenes que ve están grabadas por los mismos sicarios a través de una de estas cámaras GoPro. Las tenemos por casualidad, pero la realidad es que estas imágenes y este tipo de situaciones se repiten, pues que le gusta por lo menos 80 veces todos los días en este país. Las cosas están graves y creo que era momento de soluciones verdaderamente valientes, no de andarle dando gusto a defensores de los derechos humanos, porque finalmente los derechos humanos violados son los de nosotros, los ciudadanos, que ya estamos hasta la madre de este tipo de escenas, de violencia, de balas, de remates, de tipos que vean, hacen lo que se les da su gana, sin que ninguna autoridad pase la redonda. ¿Usted cree que ninguna persona avisó? Pero por supuesto los policías del lugar están muertos de miedo. ¡Hijo de la chingada este güey! ¡Dale, para adelante, para adelante, para adelante! Mientras tanto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un grupo de migrantes centroamericanos pretendieron cruzar hacia los Estados Unidos por el puente internacional número 1 que comunica con Laredo, Texas. Ante esta situación, las autoridades fronterizas estadounidenses cerraron el paso de automóviles y peatones, colocaron vallas con púas. El cierre permaneció por más de 1 hora. Esto mientras que del lado mexicano, la policía y elementos del Instituto Nacional de Migración controlaban a los migrantes que uno por uno y con un documento en mano fueron autorizados a cruzar para solicitar asilo. A un mes de que Estados Unidos decidiera enviar de regreso a México a migrantes centroamericanos que solicitaron asilo, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, se va a reunir esta semana en Washington con Kirstjen Nielsen, la Secretaria de Seguridad Interior, con quien intercambiará opiniones sobre los procesos migratorios en ambos lados de la frontera. Precisó que en la reunión no se abordará el tema del muro fronterizo y solo se dialogará respecto a los crecientes flujos migratorios desde Centroamérica.
hablar con ella sobre las estrategias, porque es un tema común entre Estados Unidos y México, por supuesto el tema migratorio y sobre todo el tema de no solamente ya centroamericanos. Ustedes tienen conocimiento porque lo han dado a conocer y ustedes han dado cuenta en la prensa de que ya tenemos no solamente hindús, pakistaníes, de Bangladesh, gente del Congo, gente de Nigeria, gente de Cuba, personas que quieren y están emigrando, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. Entonces, es un tema ya muy complejo, muy complicado. Y en otro de los graves y crasos errores del dictador suelo bananero Nicolás Maduro, un grupo de periodistas de la cadena Univisión, encabezados por el periodista Jorge Ramos, fue retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, luego de que Maduro enfureció por las preguntas que le formularon tras 17 minutos de entrevista. Como parte de la conversación, le mostraron unas imágenes en las que se ve personas comiendo de la basura, lo que enfureció al mandatario venezolano. Se levantó, dio por terminada la entrevista. Tras suspender la plática, personal de seguridad los retuvo, les quitó su equipo de trabajo y fueron encerrados por más de 2 horas. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela anunció que fueron liberados y regresados a su hotel. Verdaderamente lamentable lo que hace este imbécil de Maduro, y es de verdad increíble que se atreva a meterse así ya con la prensa. Le he reiterado muchas veces, yo no soy fan del señor Ramos, porque muchas veces criticaba a Peña desde Miami, pues es muy fácil yo también criticar a Trump desde aquí. ¿Qué es lo que me va a hacer de aquí a Washington? Pues hay mucha distancia, pero en este caso y en el caso particular de Venezuela siempre ha sido un tipo valiente, porque ya tenía un antecedente. En algún libro que él escribe narra la historia de cómo fue a entrevistar al otro dictador, al padre de este idiota de Maduro, y lo subieron en una avioneta que se estaba destartalando para que llegara suavecito una entrevista en donde el propio Chávez estaba rodeado en una cancha de básquetbol de sus seguidores y ya sabe, de sus porras que veían mal a Jorge Ramos para tratarlo de intimidar. En este caso, pues obviamente fue otra vez valiente, le enseñó imágenes al propio Nicolás Maduro y este lo encerró 3 horas en un cuarto. Una cosa bastante común allá en Venezuela, pero ya verdaderamente este hombre se está pasando y creo que ya son patadas de ahogado. Esto es lo que dice el propio Jorge Ramos. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Maduro ahora lo sabe, esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Voy para 36 años. Sobre la retención de este grupo de periodistas en Venezuela, la Cancillería mexicana se mostró preocupada por los hechos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, escribió a través de su cuenta de Twitter: el gobierno de México ha manifestado al de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación y protesta por lo ocurrido en el Palacio de Miraflores hoy a Jorge Ramos y a su equipo. Penilei Ramírez de Univisión nos acaba de comunicar que han sido liberados. Hay que recordar que ya en este caso Jorge Ramos tiene la doble nacionalidad, es norteamericano y mexicano, y el gobierno mexicano está obligado a defenderlo. Y en otros temas, el Grupo de Lima condenó los enfrentamientos del sábado pasado en la frontera entre Venezuela y Colombia, en los que murieron 4 personas. El Grupo de Lima, conformado por 14 países del continente americano, se reunió en Bogotá y exigió la salida inmediata de Maduro de la presidencia y una transición pacífica. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los países aumentar las sanciones económicas para presionar al gobierno de Maduro. México no participó en la reunión del Grupo de Lima, en la que Mike Pence hizo un exhorto. Estados Unidos llama a todos los países que aman la libertad en este hemisferio, incluidos México, Uruguay y las naciones del este del Caribe, que se unan a nosotros en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y su gobierno, y se unan a nosotros al dar un paso adelante para apoyar a la lucha de los venezolanos para reclamar su libertad. Ante los hechos de violencia del fin de semana ocurridos en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por lograr una solución al conflicto a través de una negociación pacífica en la que no se impongan decisiones ajenas a los deseos de los ciudadanos de aquella nación. Subrayó que conforme a lo establecido en la Constitución, México es respetuoso de los principios de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
Ya ayer se lo adelantábamos, la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos, fue aprobada por 59.5% de los votos emitidos en la consulta pública. Participaron 55.715 ciudadanos. Según informó el gobierno federal, la termoeléctrica entrará en operación este mismo año para evitar pérdidas por 4.000 millones de pesos y para aprovechar la inversión que se hizo de 25.000 millones de pesos. Y luego de la consulta para definir el futuro de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que el grupo opositor a esta obra ya no tiene razones para manifestarse porque una mayoría abrumadora dio luz verde para que opere esta instalación eléctrica federal. Sánchez Cordero reveló que una minoría que se opone a la obra intentó hacer trampa el fin de semana para inclinar la balanza en contra del proyecto eléctrico que tuvo una inversión de 25.000 millones de pesos. Subrayó que estarán atentos a las manifestaciones y mantendrán el diálogo. Sin embargo, los opositores a la termoeléctrica de Huexca desconocieron el resultado de la consulta. Afirmaron que el ejercicio estuvo amañado y hubo acarreo de personas para votar. Advirtieron que serán muchos los pueblos afectados por esta generadora de energía en las que hubo un rotundo no al proyecto. Los integrantes inconformes de este frente en contra de la termoeléctrica informaron que van a acudir a instancias internacionales debido a la violación de los derechos de los pueblos indígenas de dicha consulta. Insistieron en que el ejercicio se llevó a cabo principalmente en zonas que no se verán afectadas por la operación de la termoeléctrica. No descartaron la posibilidad de realizar bloqueos y toma de carreteras si no son escuchados. Siguen las acciones sociales y políticas, pero también las legales. Lo que sigue es también apelar a organismos internacionales por la ilegalidad de esta consulta, por la violación de los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169. Acudiremos a instancias internacionales también y además continuar con la lucha política y social, porque esto no ha terminado, va empezando. Mire, cuando un gobernador es bruto, pues también sus subalternos son brutos, ¿no? Las investigaciones del asesinato del activista Samir Flores continúan en Morelos, pero ahora con una contrariedad. Resulta que la cartulina colocada en el sitio del crimen está desaparecida. La Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad Pública no se ponen de acuerdo sobre quién la pudo haber perdido. La Fiscalía dice que la foto de la evidencia fue tomada por un elemento de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero después no supieron en dónde quedó la cartulina. Fíjese nada más. No, hombre, tú la tienes, yo la tengo, el aventar la bolita, el deporte nacional. Lamentablemente el número de muertos por la explosión en Tlahuelilpan aumentó ya a 133. El gobierno de Hidalgo informó que todavía hay 10 personas en varios hospitales, de las cuales 3 están en estado muy grave, además de los 3 menores que fueron llevados al Hospital Shriners en Galveston, Texas. Respecto a la estructura de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, explicó que trabajan en establecer los enfoques legislativos, presupuestales y administrativos. También indicó que otro grupo analiza el programa de transición de la Policía Federal a este nuevo cuerpo de seguridad. Alfonso Durazo añadió que de aprobarse el dictamen de la Guardia en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, esta nueva agrupación entraría en operaciones la segunda semana de marzo. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados avalaron sin cambios la minuta enviada por el Senado para crear la Guardia Nacional. Este martes se presentará el dictamen ante el Pleno de San Lázaro para llevar la segunda lectura y a votación en la sesión ordinaria del próximo jueves. El diputado morenista Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, se mostró seguro de que en la Cámara Baja se repetirá la votación por unanimidad lograda por el Senado el jueves. La locura, para que vean nada más la salud mental de este país. En Cuernavaca, Morelos, 2 adolescentes fueron vinculados a proceso por el asesinato de los padres de uno de ellos. Los menores, ambos estudiantes de nivel medio superior, declararon que planearon el homicidio, presuntamente incitados por un conocido que les prometió reclutarlos para un grupo criminal si superaban esta prueba. El hijo denunció la desaparición de sus padres, pero tras localizar los cuerpos y tomar la declaración del adolescente, cayó en contradicciones, por lo que terminó confesando el doble crimen. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la estrategia de seguridad que aplica su administración está funcionando. No dio cifras, pero aseguró que en la alcaldía de Gustavo Amadero los delitos de robo de vehículo y homicidios tuvieron una reducción. Enfatizó que esta es la primera demarcación en la que se aplica la presencia policial y la coordinación territorial. Destacó que ha dado resultado por la vigilancia de cuadrantes y la presencia de policías en toda la Ciudad de México. Ante los recientes robos a establecimientos comerciales del centro histórico de la Ciudad de México y también intentos de despojo, se encuentra la delincuencia organizada detrás de esto, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez. Al ser cuestionado respecto a la presencia de elementos del grupo La Unión Tepito, mencionó que existen varios indicios de que esta organización está involucrada en la realización de las conductas ilegales.
Y en más temas, administradoras de estancias infantiles, educadoras y padres de familia en el municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, salieron a las calles para exigir que no se acabe el programa de apoyo. Indicaron que se trata de 1,500 estancias en el Estado de México en las que se atiende a 60,000 niños. Añadieron que de cerrar el programa de estancias también se verían afectadas 6,000 personas que perderían su fuente de empleo. Como se lo informábamos ayer, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca se trasladaron a la Ciudad de México para instalar un plantón frente al Congreso de la Unión. Exigen la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de profesores cesados y también eliminar la prueba docente del Instituto Nacional para la Evaluación. Este plantón bloquea carriles de la avenida Congreso de la Unión frente al Palacio Legislativo de San Lázaro y consta de casas de campaña y de lonas. Mire, no es para que se ventile el vagón, ¿no? Es una falla de seguridad bastante evidente. Se repite la historia, esto fue grabado durante un recorrido de un vagón del metro de la Ciudad de México. Es la línea 9 que corre de Tacubaya a Pantitlán. Una de las puertas no funciona y así se estaba dando el servicio. Obviamente es peligrosísimo que se realice el trayecto sin estar plenamente habilitado el vagón. Nos dirán del metro, no, es que esto no pasó. Pues ya sabe que les encanta negar las cosas a través de Twitter porque nunca dan la cara además. Paco, y en noticias internacionales, el juez estadounidense Brian Coogan, encargado del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, dio un mes más a la defensa del capo mexicano para solicitar un nuevo juicio. Esto después de saberse que algunos miembros del jurado pudieron haber incumplido las normas del magistrado en varias ocasiones. El pasado 12 de febrero, Guzmán Loera fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante 6 días en un proceso que duró casi 4 meses. Y mire, este inusual fenómeno conocido como tsunami de hielo está causando afectaciones en el noreste de Estados Unidos. Poderosos vientos combinados con una tormenta invernal provocaron una marejada de gruesos bloques de nieve en algunas zonas de Nueva York. Ante esto, varias personas han compartido fotos y videos del tsunami de hielo que ha dejado una aglomeración de hasta 9 metros de alto en algunas zonas. Y estamos a nada de poder ir al espacio sin necesidad de ser astronauta. Una entrenadora de astronautas, Beth Moses, se convirtió en la primera mujer transportada al espacio por un transportista comercial. De acuerdo con Virgin Galactic, su cohete alcanzó el espacio por segunda vez en un vuelo de prueba sobre California, subiendo más alto y más rápido que antes. Mañana con 19 minutos. Disculpe usted, aquí me están molestando, pero mire, estamos amaneciendo en Mazatlán, Sinaloa, donde usted puede disfrutar de la isla de los Venados, uno de los lugares más bonitos de nuestro país, gracias a sus aguas transparentes en las que puede nadar, hacer snorkel, andar en kayak o simplemente descansar bajo una sombrilla o tomando el sol, como usted prefiera. Divino Mazatlán, Sinaloa, un beso a todos ustedes que comparten sus amaneceres a través de nuestras redes sociales, donde todos los días estamos al pendiente. Así que vamos a ver, por ejemplo, los que nos enviaron esta semana. Antonio Hurtado, amanecer desde Ciudad de México. Saludos, muy buenos días, Antonio, muchas gracias por esta foto. Tenemos otro de Ricardo Silva, amanece en Colima. Venga, saludos a Colima y gracias por esta imagen tan linda. Y también Fish Musiño, amanece en rosa desde Cotitlán, amanecer en rosa desde Cotitlán, Estado de México. Muchas gracias, Fish, por esta foto. Y así es, el cielo pintado de rosa. Qué maravilla, ¿verdad? Nos ofrece la naturaleza. Muchas gracias. Y ya lo saben, a través de Instagram, @imagen_sea, y a través de Twitter, @imagen_sea, mándenos sus fotografías y aquí las vamos a compartir. ¿Y qué creen? Les voy a platicar lo siguiente. Ya están próximas las vacaciones de verano y en las Islas Marías ya se preparan para recibir al primer grupo de niños y jóvenes que visitarán lo que hasta hace unos días era únicamente una prisión. El próximo verano, un grupo de menores podrá pisar por primera vez las Islas Marías, que dejarán de ser un complejo penitenciario
para convertirse en el Centro de Educación, Transformación y Capacitación para Niños y Jóvenes Muros de Agua José Revueltas, que tiene el objetivo de reconectarlos con la naturaleza para convertirlos en líderes sociales con una visión de mejora y un gran amor por el medio ambiente. Estamos contemplando en verano de este año tener un primer grupo que vaya, ¿no? Digamos, de reconocimiento. Como siempre, hay que irlo piloteando, pues era un grupo relativamente pequeño, de jóvenes, ir viendo cómo funciona el proyecto, etcétera, para ir avanzando más adelante, ir aprendiendo en el camino. En los meses por venir, se rehabilitará, transformará y modificará la infraestructura ya existente en el archipiélago de las Islas Marías, conformado por 4 pequeñas islas: María Cleofas, María Magdalena, San Juanito y María Madre, que es la que concentra las instalaciones de los 5 ceferezos, un muelle, faro, pista de aterrizaje, cabañas, miradores, estaciones de campo, calles pavimentadas y un pequeño hospital del IMSS. No se pretende ninguna ampliación de la pista, es suficientemente grande para recibir aviones de una talla mediana. Inclusive existe un buque que hace prácticamente una comunicación a la semana entre Mazatlán y la isla por parte de la Secretaría de Marina. Ese buque tiene capacidad hasta de más de 120 personas sentadas, ¿no? Las Islas Marías continuarán como área natural protegida en la categoría de reserva de la biosfera, según el decreto de su creación que data del año 2000, sin que se permita la pesca ni el turismo, respetando su programa de manejo que es restrictivo y establece que la gran parte de la porción marina y terrestre debe ser destinada a la conservación y preservación de ecosistemas y especies. Debe haber senderos interpretativos también marinos, costeros, ¿no? Que puedan aprender a seguir rastros y huellas de animales. Esa es una de las intenciones también del proyecto, ¿no? Que un niño pueda seguir el rastro de una tortuga cuando llega a la playa. Sobre el presupuesto que se requiere para su operación, se están haciendo las proyecciones financieras como parte del proyecto ejecutivo, que estará listo en 2 meses, pero contará con recursos fiscales que inyectará la Federación, el posible establecimiento de cuotas de recuperación para la visita de alumnos de escuelas privadas y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que seguramente estarán interesadas en contribuir con el proyecto. Para Imagen, Ernesto Méndez. Oiga, y esto es indignante. Policías de la Ciudad de México, asignados a la Brigada de Vigilancia Animal, acudieron al auxilio de un perro de raza Pitbull, el cual estaba encadenado y encerrado dentro de una camioneta en la Colonia del Valle. El perro se veía en buena condición física, sin ningún síntoma de deshidratación. Gracias a Dios, la unidad fue enganchada y llevada con el animal dentro a la Fiscalía Especializada para Delitos Ambientales y Protección Animal. Yo veo esto, yo rompo el vidrio y también rescato el perro, me vale. ¡Qué inconsciencia! ¿Saben qué temperaturas alcanza un coche cerrado? Por el amor de Dios, no sean inconscientes. Y bueno, una buena noticia es que el gobierno capitalino prepara una bolsa de trabajo especializada en reclutar personas con capacidades diferentes. También ampliará el apoyo de sillas de ruedas, bastones, prótesis y auditivas, entre otros. Además, las nuevas unidades de transporte y las obras de infraestructura serán de accesibilidad universal a estas personas con discapacidad. Y ya lo saben, en nuestras redes sociales estamos a la espera de su participación en nuestra pregunta del día. Se la repito, tras la retención e incomunicación de un periodista de origen mexicano en Venezuela, el gobierno de México debe cambiar su postura ante Nicolás Maduro. El resultado hasta el momento es el siguiente: 83% dice que sí la debe de cambiar, mientras el 17% sigue opinando que no. Le recuerdo, nuestro hashtag es Abre los Ojos y vamos nuevamente a platicar con Paco. Muchas gracias. Oye, Paquito. Y no es de origen mexicano, es mexicano. Jorge Ramos, no sé si se acuerdan, su hermana también estuvo mucho tiempo trabajando aquí en México en los medios, Lourdes. Y a mí me parece que la protección de vida a un ciudadano mexicano ante esta arbitrariedad sí debería de hacer ya cambiar el punto de vista del gobierno mexicano. Yo lo he dicho, a mí me parece que Jorge en algunos momentos es medio protagonista, ¿no? Y cuando criticaba a Peña de forma muy importante en los Estados Unidos, pues es la misma crítica de Trump. Es como si te ladra un Cocker Spaniel desde aquí hasta la Casa Blanca, pues qué chihuahuas. Y lo mismo pasaba en sentido contrario, pero en este sentido, en el caso particular de Venezuela, siempre ha sido muy valiente. Se puso mucho en riesgo cuando estaba Hugo Chávez, él lo narra en un libro, cómo lo mandaron en una avioneta que se estaba destartalando, y además de todo lo pusieron a entrevistarlo en una cancha de básquetbol rodeada de puros seguidores de Chávez que lo estaban viendo feo, y ahora este imbécil hace lo mismo, ¿no?
Bueno, pues es a lo que se exponen los periodistas. Pero ahora, ¿qué podría pasar en si México no accede a cambiar su postura ante este nuevo gobierno? Pues nada, no podría pasar nada. Lo que pasa, ya está toda la comunidad internacional realmente, pero sería un apoyo importante, ¿no? Que un gobierno que no ha cambiado la postura ante las idioteces que hace Maduro lo cambie. Además, con la gran cantidad de venezolanos que hay en México, pues creo que sería interesante. ¿Una consulta ciudadana para ver si sí o si no? No, ahorita no estamos con esas cosas. ¿Ya? Ahorita no estamos ocupándolas. Sí. Muy bien. Gracias, Sea. Gracias, Marlene. Adiós, que te vaya Adiós, bien. con permiso. Ándale, permiso, Marlene. Es el México de las balas, el México que pide a gritos seguridad y paz. Así operan los grupos delincuenciales, armas de alto poder, vehículos, la impunidad total. En unos momentos te presento la historia de esta masacre. Ocurrió en Guanajuato. Ya regreso. Mire, a plena luz del día, con total impunidad, 5 personas fueron asesinadas. Los homicidas, armados hasta los dientes, tuvieron el descaro de grabar su forma de operar. Es el México real, el actual al que la Guardia Nacional tendrá que enfrentarse. Varias preguntas, ¿eh? ¿Usted cree que en 5 años ya estén preparadas las policías municipales o estatales para repeler a tipos así? ¿De verdad lo que aprobó también el Senado es suficiente para repeler una agresión de este tamaño, de este tipo? O sea, todavía los grupos del crimen organizado actúan con tal impunidad que llevan su GoPro para poder documentar que mataron a 5 personas. El México de las balas, de la sangre, de todos los días, de 80 muertos, todos los días. Así operó un comando armado el pasado 5 de febrero. Uno de los propios sicarios porta una cámara en su pecho y graba en todo momento el ataque. ¡Abajo, para adentro, para adentro, para adentro! Y él mismo, al parecer el líder de la célula, identificado como el Marro, da las instrucciones. Esto ocurrió en una vulcanizadora ubicada en la calle Durango, en la colonia 20 de noviembre en el Valle de Santiago, en Guanajuato. ¡Adentro, tómale el zaguán! ¡Tómale el zaguán! Al menos 6 sujetos en 2 camionetas llegaron hasta el taller y sin mediar palabra abrieron fuego haciendo uso de rifles automáticos. Incluso una de las camionetas es utilizada como ariete para abrir el portón. ¡Hijo de la chingada este güey! ¡Dale, para adelante, para adelante, para adelante! Poco más de 90 segundos tardaron en abrir fuego, entrar y asesinar a 5 personas. Las víctimas fueron identificadas todos masculinos, con edades de 25, 28, 30, 31 y 41 años. Aquí voy de este lado de la vena. ¿Nada? Vámonos. Voltea para atrás, voltea para atrás. Las autoridades realizan las investigaciones de lo ocurrido, pero ha trascendido que los responsables pertenecen al grupo delictivo dedicado al huachicoleo, Santa Rosa de Lima. Imagen. ¡Vámonos, vámonos! Todos los dolores de cabeza, la tristeza también de miles de familias, la desaparición de personas. Le presento la segunda parte de la historia de Jaime López, un hombre del que a poco más de un año nada se sabe de él. Una historia de 100,000. Papá, eres mi héroe. No pierdo las esperanzas de que regreses, de volverte a abrazar. El 4 de noviembre del año 2017, Jaime Valdés desapareció en Tepeyahualco, Zempoala, en el estado de Hidalgo. Su último recorrido quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Y no solo eso, también quedó grabado el rostro
de quien presuntamente lo desapareció. Ese día mi papá se va con esa persona y lo lleva a comprar su mandado, o sea, su comida, ese día van a guisar, cocinar y van a comer. Regresa mi papá y en el video se ve que mi papá lo deja y mi papá se va hacia su domicilio. En el video se ve como el chico llega por atrás, voltea para que nadie de su casa lo vea y voltea hacia donde vive mi papá. En las declaraciones el chico dice que de que lo dejó mi papá de llevarlo por sus alimentos, no lo vuelve a ver. Pero el video dice todo lo contrario. En otra cámara se observa a la misma persona identificada como Óscar, alias El Parrandas, caminando hasta la casa de Jaime. Minutos después, los dos abordaron el automóvil deportivo, propiedad de Jaime. Después se ve en la otra cámara cómo entra y sale mi papá. Conducen su carro de mi papá hacia la carretera. Pero en eso se suben como a una calle, a mano derecha, y se da de reversa y se lo llevan a la carretera. De ahí estuvimos observando los videos todo el día y toda la noche, hasta el otro día, 3, 4 días, y no regresa mi papá. Esa fue la última imagen de Jaime. Días después de su desaparición, los familiares ubicaron el automóvil deportivo y también confirmaron que el celular de su papá continuaba activo. Solicitaron el apoyo de las autoridades. El caso quedó registrado en la agencia del Ministerio Público en Pachuca, Hidalgo. Carpeta de investigación 12-2017-15566. Es 1 año, 2 meses de no detenernos, viendo opciones, ¿no? Porque las autoridades de Pachuca no nos hacen caso, no nos resuelven. Mi hermano fue y les comentó que habían visto el carro de mi papá y les dio la dirección para que fueran, y pues las autoridades nuevamente no nos atendieron. El Ministerio Público de Pachuca, la licenciada que nos atendió, que lleva el caso, es la MP Liliana Flores Rosete. Ella siempre fue muy indiferente. Buscamos a las autoridades del Ministerio Público en Pachuca, Hidalgo, para preguntarles sobre la evolución de la investigación por la desaparición de Jaime Valdés. Esta fue su respuesta. Estamos realizando un reportaje sobre la desaparición del señor Jaime Valdés Romero. Esto fue el 4 de noviembre. Queremos saber cómo ha evolucionado el caso. Ok. Híjole, qué pena, pero no me encuentro la posibilidad de poderle informar, menos por este medio, una evolución de una carpeta de investigación, menos a personas que no son parte dentro de la investigación. Muy bien. ¿Me puede dar su nombre, por favor? No, tampoco. Hasta la presentación de este reportaje, continúa desaparecido Jaime Valdés. Papá, donde quiera que estés, te extraño. Quiero que regreses. Le pido a Dios todos los días que regreses. Realizador, Jonathan Ramos. Para Imagen, Efren Argüelles. Efectivamente, el Ministerio Público no puede informar de una investigación en curso, pero tampoco le informan a la familia, pero tampoco da su nombre, pero tampoco hace nada, pero finalmente les vale madre. Esa es la realidad de más de 100,000 mexicanos que andan quién sabe en dónde y que sus familias no tienen ni siquiera una lápida fría en donde poner la mano y darse cuenta de que nunca van a regresar. Hace unos minutos nos envió un mensaje enorme a la hija del señor Jaime Valdés. Está en la Procuraduría de Hidalgo, le están tomando muestras de ADN porque posiblemente los restos de su padre ya fueron hallados. Le han presentado prendas de vestir que ella está segura que son de su padre. Esperemos que pueda ser él, estaremos pendientes, por supuesto, y qué bueno, ¿no?, que servimos para algo. Nosotros sí damos informes y así presionamos a las procuradurías y se ponen a trabajar. Maravilloso, ¿no? Pero no podemos tener todos los casos. Eso es también la desgracia. Vamos a un resumen de información.
Ante los hechos de violencia ocurridos en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por lograr una solución al conflicto a través de una negociación pacífica en la que no se impongan decisiones ajenas a los deseos de los ciudadanos. De acuerdo al INEGI, la economía mexicana tuvo un desempeño cercano al estancamiento durante diciembre del año pasado. Creció de forma marginal en 0.2% frente al mismo mes del 2017. En el próximo periodo vacacional de verano, un grupo de menores podrá pisar por primera vez las Islas Marías, en Nayarit, que dejarán de ser un complejo penitenciario para convertirse en el centro de educación, transformación y capacitación. El juez estadounidense Brian Cogan, encargado del juicio contra el Chapo Guzmán, dio un mes más a la defensa del capo mexicano para solicitar un nuevo juicio. Esto tras saberse que algunos miembros del jurado pudieron haber incumplido las normas del magistrado. El día de mañana se llevará a cabo la segunda reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Un encuentro que buscará la desnuclearización de los norcoreanos. Un tema que se ve complicado llegue a buen término, de hecho incluso por personal de la Casa Blanca. Durante los 2 días que dure la reunión, Hanoi será la sede encargada de ofrecer las mejores condiciones para que estos dos personajes puedan llevar a cabo la reunión con toda tranquilidad. Algo que ha puesto nervioso a más de uno, pues a diferencia del último encuentro en Singapur, que fue planeado con 2 meses de antelación, a decir de las autoridades vietnamitas, la preparación de este solo les tomó 10 días. Por lo pronto, el despliegue de seguridad está más que presente. Donald Trump llegará a bordo del Air Force One, este emblemático artefacto capaz de abastecer combustible en pleno vuelo a pesar de sus más de 12,000 kilómetros de autonomía. En los 400 metros de superficie repartidos en 3 plantas, cuenta con un quirófano, 2 cocinas abiertas las 24 horas con 5 chefs capaces de alimentar a más de 100 personas, un gran comedor, sala de conferencias, habitaciones para el presidente e invitados, gimnasio, baño, regaderas, un centenar de teléfonos, internet, 2 aviones escolta, control de misiles antiaéreos, bengalas, equipo para interferir radares y todo lo necesario para dirigir a la nación o iniciar una guerra nuclear estando en vuelo. Por el otro lado, el norcoreano, a diferencia de la visita a Singapur donde llegó por aire, en esta ocasión Kim Jong-un decidió viajar en un tren blindado que atravesó Corea del Norte y China por el río Yalu hasta la estación vietnamita de Dongdang. A su paso, se colocaron barreras de metal que impedían el acceso a 100 metros de distancia de las vías, sobre todo durante su paso por la frontera. Los hoteles cercanos a las zonas urbanas por donde pasó el tren fueron evacuados con el pretexto de que tendrían que ser remodelados. Todo para tener control total de la situación durante los más de 60 horas de viaje a lo largo de los 4,000 kilómetros de recorrido. Una travesía que debe garantizar el bienestar del líder norcoreano, quien además ha trascendido viaja con un inodoro portátil para evitar que sus enemigos, a través de buzos de aguas residuales, puedan recopilar información de su salud y utilizarlo en su contra. En Hanoi, ambos mandatarios usarán sus acostumbradas limusinas con blindaje de más de 4 toneladas, decenas de guardaespaldas y una comitiva que se encargará de que ambos líderes puedan tomar decisiones o al menos llegar a un acuerdo que deje más o menos tranquilo a la humanidad. Pero bueno, con esa información seguimos con Francisco Sea. No, bueno, yo también voy a viajar con mi inodoro portátil. Bueno, nuestro rifado del día trabaja día a día en contra de la discriminación de los migrantes en los Estados Unidos. Por su labor en favor de los migrantes ganó el premio Otley. José Miguel Lemus es nuestro rifado del día. Aquí le rendimos un homenaje. Yo vivo mentalmente en México y emocionalmente en México, todos los días. México es parte de mí y no tengo por qué olvidarlo. Mi nombre es José Miguel Lemus, soy presidente del capítulo Nebraska-Iowa de la Red Mexicanos en el Exterior. Trabajo en la Universidad de Creighton en Nebraska. En un momento donde se habla de crear muros, yo construyo puentes. Trabajo también vinculando a los estudiantes con la comunidad latina. Mis estudiantes acuden directamente a la comunidad a trabajar en escuelas primarias, en hospitales, en centros latinos.
Avenida, a Daniela Magún de Cabá, a Angita de Jeans, a Maya Garuna de Caló y a Alex de Magneto. Y bueno, por supuesto, Paco Sea. No, yo nada más soy el edecán el día de hoy. ¿Lista para la coreografía? Sí, ahorita me tienen que enseñar. Siempre decimos que tiene más ritmo un aguacero que Paco Sea, pero va mejorando. Ya vemos ahí el meneo de la cadera. Sí se sabe todos los pasos, ¿eh? Sí. ¿Te consta, Dani? ¿Dónde lo has visto? A ver, ventanealo. Se lo sabe. Que no va a decirlo, Daniela. Pero si ya estamos aprovechando, pues el 9 de marzo pueden ver a Paco haciendo todos los pasos en la Ciudad de México. Ahí voy a estar. Muy bien. Oye, Alex, cuéntanos de esta gira increíble que les está yendo espectacular. Empezaron en el 2017, ¿cierto? Es correcto. Bueno, empezaron efectivamente en el 2017. Nosotros somos un ingreso reciente del año pasado. Pero sí, desde 2017 ya es un proyecto, la verdad, muy padre, muy exitoso, que estamos felices de participar en él, en esta tercera etapa. Es la tercera etapa que el 90s Pop Tour tiene. Más de 1 millón de personas han visto el show. Wow. Vamos por la octava, Arena Ciudad de México, en Monterrey. Ha estado ya por toda la República, estamos repitiendo plazas. Es realmente un proyecto muy bien realizado, muy enfocado. Estamos en una etapa ahora con Cabá, que es un recién ingreso. Cabá se estrenó el 8 de febrero en Monterrey. Y bueno, ahora estamos listos, ¿no? Para esta octava arena, muy contentos. Invitando a toda la gente que nos acompañe. Quedan muy pocos boletos, pero ya esta semana vamos a anunciar la 9ª Arena Ciudad de México, así que estamos muy emocionados. Y muy buenas noticias. Y para la gente de Guadalajara es importante decirles que vamos a llegar a Guadalajara ya también por la octava ocasión, pero ahora vamos a llevar el show en 360, porque a los de allá les había tocado nada más el frontal. O sea, el darle la vuelta el a todo escenario que nos ha Sí. caracterizado al 90s Pop Tour. Además, digo, por lo menos esta es una niña, pero es muy jovencita. Y yo pero millennial. Sí, es millennial, bueno, pero yo sí soy del crecí. 92, Bueno, no crecí, crecimos juntos, de verdad, con la música de ustedes. Claro, o sea, de verdad sí me las sé todas, sí me sé muchos pasitos. Qué bien, Paco. Sí. ¡Ay, Tú muy bien, Paco. ¿Verdad? Hasta la de vuela, vuela me la sé. Es que la nostalgia mueve, definitivamente es lo que ha generado todo este ruido alrededor del 90s. Son puros éxitos, son más de 3 horas de concierto, de éxito tras éxito tras éxito. Dices, es muchísimo tiempo. No, se va rapidísimo. Se te va rapidísimo. Oye, y el momento de la verdad. ¿Cómo se diferencian? Ahora sí, yo quiero saber los shows que daban en los 90. Ay, no, bueno. Al espectáculo que están dando hoy. Échenlo, suelten la sopa. Están más guapas y más guapos ahorita con el tiempo. Eso es cierto, ¿eh? No, yo creo que sí hay una evolución. Y además la producción que traemos, la verdad, es espectacular. Y la tecnología que hay ahora, bueno, todo suma, todo ayuda y además estamos perfeccionando las coreografías, las colaboraciones y la verdad es que está muy divertido, está bastante divertido, las fusiones, está muy padre. Oye, Maya, yo creo que es de las mejores etapas. He escuchado cosas increíbles de su show, incluso de personas en Estados Unidos. O sea, le están rompiendo ya incluso de manera internacional, ¿cierto? Es que ya fuimos con el 90s, también con los Cabá, a Estados Unidos a turear y ahora vamos a volver, seguramente antes de que acabe el año estaremos llevando el 90s con esta nueva temporada, con esta tercera temporada, incluidos los Mercurio, Magneto y los Cabá. Y por supuesto, también tenemos que llegar a Centro y Sudamérica. Creo que ya es momento de llegar con el 90s Pop Tour por allá. Ahí vamos. No, yo creo que van a seguir muchísimo tiempo, porque es que todos los grupos tienen puros éxitos, de verdad que... No hay ninguna de relleno. Sí, está cañón. cañón. Ninguna de relleno. De hecho, muchas canciones que fueron increíbles se quedaron afuera, ¿verdad? No daba el tiempo. ¿Cuánto dura el show? 3 horas y un poco más de 3 horas y casi 4. No termina nunca. Sigue. Y sigue. Sí, no, es una maravilla. Todo lo que dicen, todos los éxitos de todos nosotros están con colaboraciones. Va súper divertido. Mercurio, la gente, Magneto, Caló, Desacados, Cabá, JNS y OV7. No, bueno. En el escenario. Yo no coordino ni una comida con mis amigas, no sé cómo le han hecho para coordinar esto tanta gente, pero un gran aplauso, de la Arena verdad. Ciudad de México, en Guadalajara, rápido las fechas. Arena Ciudad de México, 9 de marzo. Vamos
Ahorita. 2 de Vamos a marzo, estar el San 2 Luis. de marzo en San Luis, el 4 de marzo en Mazatlán, el 5 de marzo en Cozumel, el 9 de marzo en la Arena Ciudad de México, 31 de mayo. 31 de mayo es 17 de mayo, Guadalajara. Guadalajara. Y 17 de mayo, Monterrey. No, bueno, qué memoria tienen. Las confirmadas, Superboletos, pero ¿no? se están confirmando. En Superboletos. Superboletos. La Arena Ciudad de México, Muy bien, Superboletos. pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Felicidades. gracias. Soy Gracias. fan de todos ustedes. Gracias. También soy Es fan mutuo. de las conferencias Es mutuo. matutinas del presidente de Ay, la sí, República, Andrés Manuel López Obrador, que mencionó que en la actual administración federal enfrentan irregularidades de obras inconclusas, inversiones sin beneficio como el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo. Qué ilusión. Enfrentando lo que es de dominio público, una situación de muchas irregularidades, una herencia de obras inconclusas, de inversiones sin beneficios. Parte de esas obras es el tren Toluca a la Ciudad de México, que se estimó en 20,000 millones de pesos de manera original. En total costaría 65,000 millones de pesos. Pero así está todo. Y para cerrar con broche de oro, el maestro de maestros, Julio Hernández Astillero. ¿Cómo estás, Paco? Bien. Aquí viendo todo este espectáculo que creo que tiene dos aristas principales. El árbol inmediato, que es lo indefendible de la postura de Nicolás Maduro frente a Jorge Ramos, algo que es indefendible. Es necesario señalar que son excesos y es una postura de Nicolás Maduro que refleja una vocación de poco respeto a la libertad de expresión y eso es absolutamente censurable. Y además un gobierno que tiene que defender a su ciudadano, ¿no? Por otra parte, que creo yo que es el bosque, es el asunto de que tampoco perdamos de vista el hecho de que hay un golpismo en curso contra Venezuela. Un golpismo expreso, explícito, confeso, con el propio vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, moviendo los hilos abiertamente desde Bogotá, y no deja de ser este asunto del video que supuestamente provocó el enojo de Nicolás Maduro, el de gente comiendo de la basura, pues algo que podemos ver en México, que podemos ver en Estados Unidos, que podemos ver en muchos lugares, y hay que preguntarnos si todo ese tipo de excesos que suceden en tantos países provocan el mismo histerismo contra la doctrina de Nicolás Maduro como está Y sucediendo la allá. hipocresía del señor vicepresidente, que no recuerda que el mismo presidente, hoy Donald Trump, sacó a la fuerza de una conferencia al propio Jorge Ramos, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que hay que ver el árbol indefendible de lo que sucedió con Jorge Ramos y el equipo de Univisión, pero por otra parte también no hay que perder de vista el gran escenario de ese golpismo en curso que es el injerencismo y la intervención de Estados Unidos, como históricamente ha sucedido en Latinoamérica, ante cualquier tipo de gobierno que intente una postura distinta a la que marcan los mercados, los intereses, con sede fundamentalmente en Estados Unidos. La consulta sobre Huesca. La consulta, bueno, pues es el primer paso de un proceso en el cual la izquierda social se va a ir enfrentando a la izquierda electoral. Hay muchos grupos de una tradición política de resistencia y oposición comunitaria, popular, indígena contra los proyectos desarrollistas, y esto que vimos en Huesca, Morelos, o en Morelos en general, es lo que vamos a ver en el sur frente al Tren Maya, frente al proyecto transísmico, el canal transísmico y otro tipo de proyectos que favorecen a los grandes empresarios sin consulta y sin atención para lo que opinan los pueblos originarios y comunidades que están en resistencia en todo el país.
además de todo, creo que tendrá que haber una muy importante operación política por parte del presidente de la República, porque ahora se está enfrentando a cosas que creo que podrían haberle resultado inimaginables, ¿no? Bueno, es que ahí está esa presencia desde hace rato y los contrapesos y las alianzas y todo esto que hemos visto de los desplegados encabezados por Javier Corral son solamente intentos de organización de factores electorales y políticos. Acá estamos en la resistencia social, la gente que tiene años luchando contra mineras, contra extracción de agua, en la defensa de su riqueza natural, y es un proceso que va a ir creciendo. Ahora, cuando algunos dicen, bueno, ¿por qué la termoeléctrica sí? Porque se defiende una inversión que ya se había hecho, porque no se va finalmente a desperdiciar y se va a comprar energía eléctrica a un precio mucho menor. ¿Y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? No. Yo no tengo ninguna justificación a lo que está pasando, menos a lo que se ha llamado consulta, que es un ejercicio participativo que no tiene fundamento legal y que no tiene ningún sentido vinculatorio de resultados con la ejecución. Pero bueno, pues en eso andamos. Pues se van a poner interesantes las cosas las próximas semanas. Ahora también arremetió en contra del famoso tren México-Toluca. Bueno, pues sí, la falta de dinero, la falta de presupuesto, obras que no se terminan, y ojalá haya castigo a todo este desfile de corrupción. Sí, además, pues bueno, qué simpático un tren México-Toluca cuando creo que no es precisamente el tramo que más necesitábamos, ¿no? Bueno, ya sabes que los presidentes suelen hacer favores a sus propias entidades. Regiones, sí. Bueno, yo también voy a hacerme un tren de aquí a mi casa, maestro Vale. Astillero. Que estés Muchísimas muy bien. gracias, como siempre. Nos vemos el día de mañana, por supuesto. Gracias. Nos escuchamos a la 1:30. Escuche también al maestro Astillero. Así es. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.